Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Vamos a proclamar palabra, iglesia, y para eso necesitamos que tú y yo podamos ver esa gloria de Dios. Dice así, léalo conmigo. Juntos, vamos a proclamar, y proclamar implica que todos lo leamos, amén. En fuerte y alta voz. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Espero a que todos lo encontremos porque es sumamente importante que Eclesiastés quede escrito hoy en las tablas de nuestro corazón. Y lo que vamos a hacer es proclamarlo, es decir, que lo vamos a leer en fuerte y en alta voz. Capítulo 4, versículo 9. Amén. Vamos juntos en el poder del Espíritu Santo. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aleluya. En sentido literal habla de la compañía del cónyuge y de los hijos, pero en sentido espiritual y metafórico, que es donde lo vamos a estudiar hoy, es a compañía preciosa que está con nosotros y que no nos deja solos jamás, es el Espíritu Santo de Dios. Y si tienes cónyuge, qué dicha, que te levante, que te caliente, que te acompañe. Pero si no, haz tuya esta palabra con el Espíritu Santo de Dios. Y dile, Señor Espíritu Santo, te tengo a ti. Tú me calientas, tú me levantas, tú eres mi compañía. Pero quiero detenerme en lo que vamos a clamar en esta hora, que es el verso 12. Y dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Así que tenemos al Espíritu Santo que nos toma de la mano y el que quiera prevalecer contra nosotros, Él le resistirá. Amén. Así que quiero detenerme en eso para la oración de este día antes de que vayamos a la palabra que nos ocupa hoy. Señor Dios Todopoderoso, gracias por acompañarnos. Porque no estamos solos, porque vamos siempre acompañados. Y si alguien quiere prevalecer contra nosotros, el Espíritu Santo y nosotros le resistiremos. Gracias también por cada cónyuge, gracias por cada esposo, porque tendremos mejor paga de nuestro trabajo cuando trabajamos juntos. Gracias, Señor, por ese cordón de 3 dobleces que son los hijos, Señor, porque los esposos y Dios, y hacemos ese cordón de 3 dobleces, pero gracias también por resistir todo ataque contra nosotros. Gracias también por calentarnos, Señor. Gracias también por darnos esa compañía mientras dormimos y estar con nosotros cuando despertamos. Gracias, Señor, porque mejores son dos que uno. Y hoy contamos a ese dos como el Espíritu Santo de Dios, nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz, nuestro compañero que va siempre con nosotros a todo lugar. Oh Señor, hoy agradecemos que no estamos solos. Hoy decimos, Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy agradecemos que cuando tenemos frío, tú nos calientas. Hoy agradecemos que cuando alguien quiere prevalecer contra nosotros, tú lo resistes. Hoy agradecemos que cuando trabajamos por ti, tenemos mejor paga de nuestro trabajo. Hoy lo agradecemos. Hoy lo agradecemos y proclamamos la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Déjenme recapitular nuestro texto guía de hoy. Es Isaías 32.
para que podamos retomar lo que el Señor nos está enseñando. Isaías capítulo 32. Este es un tiempo para aprender acerca del avivamiento. Y en esta semana estamos iniciando un tiempo de ayuno que consta de 7 ayunos consecutivos, que vamos a completar 21 días de ayuno en 7 semanas. El maravilloso ayuno de 21 días que lo cambia todo en todo, ¿cierto que sí? Ese ayuno de 21 días que ha sido glorioso para nuestras vidas, lo realizamos en 7 semanas consecutivas, donde vamos a pedir esa intervención divina que se llama avivamiento. Amén. Hoy daremos otro concepto de avivamiento. Léalo conmigo, por favor. Isaías 32, versículo 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. El desierto se convertirá en campo fértil. En campo fértil será estimado en bosque. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aleluya. Declaramos tu gloria, declaramos tu presencia, declaramos tu unción. Gracias, Espíritu Santo, por tus ofrecimientos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por enviar al Espíritu Santo y derramarlo sobre nosotros. Y gracias, Señor Jesucristo, por interceder ante el Padre para que el Espíritu Santo nos sea enviado. Gracias, 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 infinitas gracias sean dadas a ti. Ponte cómodo, amado hermano. Y hoy vamos a un segundo concepto. Voy a retomar, recapitular, y hemos hablado de que el avivamiento es una intervención divina que no puede ser realizada por nosotros, puede ser realizada por Dios, pero puede ser provocada por nosotros. Y tú y yo somos promotores del avivamiento. Pero hoy vamos a dar un nuevo concepto de avivamiento, y ayer exploramos lo que ese significado nos dio. Hoy vamos a dar un nuevo concepto de avivamiento, quizás el que todos conocemos, el que todos tenemos muy claro, y avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo de lo alto de Dios. No podemos pasar por alto el concepto de derramamiento del Espíritu Santo como avivamiento, porque es quizás el que tú más tienes claro. Comenzamos con el concepto de intervención divina, porque aunque puede ser provocado, no puede ser realizado sin el permiso de Dios. Papá es el que decide cuándo derrama su espíritu sobre nosotros, pero puede ser provocado por mí, y es lo que vamos a estudiar en este día. El profeta Isaías, en los primeros capítulos, casi que hasta el capítulo 40, de hecho los escritores se han atrevido a pensar, los teólogos, que hay varios Isaías, que los primeros 40 fueron escritos por un profeta, y que como la literatura juanina, porque nosotros tenemos el Evangelio según San Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan, que se escribió mucho más con los discípulos de Juan. Así se piensa de Isaías. Y la gente cree que Isaías se escribió 40 capítulos porque el cambio de tema es tan absorto que tú dices, sí, parece estar hablando a otra persona, porque hasta el capítulo 40 son unas bendiciones, una cosa maravillosa. Pero del 40 al 66, que además aprovecho para que lo aprendamos hoy, nosotros entendemos en teología que la Biblia está descrita en el libro de Isaías por completo, y que los 66 libros de la Biblia representan cada uno de los capítulos de la Biblia. Así que del libro de Isaías, es decir, en ese orden de ideas, que el capítulo 1 sería una representación de Génesis y el capítulo 66 una representación de Apocalipsis. Lo entendemos más o menos de esa manera, y en verdad es hermoso así. Los 66 capítulos de Isaías son una gloria impresionante. De hecho, es el Evangelio del Antiguo Testamento, donde se nos hace una presentación del Mesías de una manera gloriosa. Pero hasta hoy, lo confieso con grande ignorancia,
no había visto la presentación que nos hace todo Isaías del Espíritu Santo. Es una cosa impresionante. Y estuve estudiándolo precisamente en la Biblia del Espíritu Santo y estaba mirándolo y leo Isaías 32. Hace un par de años leí esta palabra para mí. Me fue muy fuerte, pero quiero traerla a tu corazón en este día. Porque ¿qué es avivamiento? Ahora regreso a nuestro tema central y toda esta teología es porque siempre que estudiemos la palabra, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que nos está diciendo el Señor y tenemos que ir más y más y más. Y como la iglesia de Emanuel es tan profunda en las escrituras y tan lectora de la palabra, usted y yo siempre vamos por más. Amén. Siempre vamos por más. Entonces, dicho esto, el capítulo 32 nos presenta el reinado del rey justo. Es decir, es un capítulo totalmente mesiánico. Unas veces Isaías presenta al Señor, de hecho, 3 veces Isaías presenta al Señor como el siervo sufriente en poemas. Isaías, aparte de ser un profeta, es un poeta maravilloso, pero hoy no lo va a presentar como el rey justo. Y el rey justo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el rey justo siempre nos está tratando como ese papá que está diciéndole a su niño pequeñito, no quiero castigarte, yo no quiero darte juguete, yo no quiero regañarte, ¿por qué no haces las tareas? ¿Por qué no tiendes la cama? ¿Por qué no lavas la loza? ¿Por qué quieres que te regañe? Entonces acá nos va a decir, ¿por qué quieres eso? Si el rey justo lo que quiere es justicia. Y bueno, vamos a tener que definir ese concepto como lo define el Señor. Pero hoy vamos a dedicarnos al avivamiento. Y vamos a dedicarnos al avivamiento como el reinado del rey justo y la manifestación del rey justo a nuestros corazones. Y entonces eso se hace a través de un derramamiento del Espíritu Santo. Como tú y yo vamos a ver el avivamiento en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora déjame ver qué es lo que está pasando antes del avivamiento. Y para eso vamos a leer uno de los pasajes más duros de la Biblia, quizás el escrito más fuerte de toda la palabra de Dios con respecto a la indolencia. Y hago una salvedad aquí. Aunque el texto está dirigido a las mujeres indolentes, no habla solamente a las mujeres, sino la indolencia. Hoy vamos a definir qué es indolencia y vamos a darnos cuenta que es lo que ha venido retrasando el derramamiento del Espíritu Santo. Existen solo 2 clases de personas en el universo con respecto a la llamada celestial. Y esas están descritas en los tiempos finales, ¿cierto? Jesús dijo, como los días de Noé, aquellos que están preocupados únicamente por lo social, deporte, estado físico, amistades, relaciones, lo único que les importa es lo social. Pero existen las otras personas que describen los días de Lot. Su única preocupación es económica. Desde que yo tenga seguridad económica, desde que yo tenga plata en el banco, desde que yo tenga el auto que quiero, la casa que quiero, todo está bien. Y entonces, cuando vienen esas 2 cosas y hago esta salvedad, no es que prosperar esté mal. Nuestro problema es poner la mirada en las finanzas. El Señor dijo, no pongas la mirada en lo terrenal, porque perece. Entonces, cuando hablamos de indolencia, vamos a leerlo primero. ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué es lo que retrasa la presencia del avivamiento? Versículo 9, leámoslo juntos para que entendamos el concepto. Mujeres indolentes, levantaos, oí mi voz, hijas confiadas, escucha mi razón. Isaías 32, 9. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará, la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos y desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Recuerde que en todo avivamiento hay una invitación al ayuno. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de la alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre.
donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu Santo. Entonces dice que lo único que puede cambiar las situaciones que estemos enfrentando es un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, que hoy lo definimos como un avivamiento. Amén. Ahora vamos a hablar del antes y del después. Amén. Del antes y del después. Isaías 32 comienza haciendo la descripción del reinado del rey justo y dice que cuando el rey justo gobierne, se va a acabar el reinado de los inicuos. A los inicuos en los primeros 10 versículos lo llama ruines, traicioneros, malos, y hace una expresión de todo lo que son los malos. Pero después salta en el verso 9 a decir, pero es que los malos no son solamente los hombres. No. Las mujeres son indolentes. Y vamos a definir indolencia, porque creo que es un concepto que no manejamos. Díganmelo así como muy rápidamente. Cuando alguien tiene esas características, ¿usted le dice a usted lo que es un indolente? No, ¿cierto que no? No es una expresión que nosotros utilicemos. ¿Por qué no la utilizamos y por qué no está en nuestro lenguaje? Porque no entendemos lo que significa indolencia. Ahora, nota que el texto sí nos dice, y esta además es una de las características de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia siempre nos va a explicar muy claramente. Y la primera ley de la interpretación correcta de la Biblia es que la Biblia se explica por sí sola. Siempre, porque tú dices, ay, voy a ir al diccionario maravilloso, voy a ir a un comentario bíblico maravilloso, puedes hacerlo. ¿Cuándo se hace eso? Aclaro, cuando yo ya he entendido. No se va al comentario bíblico primero, porque entonces tú vas a quedar en tu mente con el comentario de otra persona. Yo hago una lectura, quise estudiar a José, entonces leí todo Génesis varias veces, leí las referencias que la Biblia hace a José en los diferentes libros, leí las maravillosas promesas que hace Moisés sobre José, y después leí un libro de un hombre que respeto mucho que se llama Chuck Swindoll, que se llama José. Maravilloso. Después leí al pastor David Jeremiah acerca de José. Y fue bonito encontrar con que lo que yo interpreté, ellos también lo habían interpretado siendo tan eruditos y habiendo traducido la Biblia del hebreo y del griego. Y uno no sabe esos idiomas a profundidad, pero es bonito saber que la interpretación fue correcta. Pero no es bonito quedarme con la interpretación de otra persona, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Y yo como hijo de Dios fui facultada, y de hecho uno de los regalos, vamos a leer en Isaías, del derramamiento del Espíritu Santo, es sabiduría y ciencia para entender. Amén. Así que vamos a definir indolencia y vamos a estudiar. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu Santo? Es avivamiento. Y eso es la presencia personal del Señor ministrando mi vida. Si tú tomas apuntes, esto vas a tener que guardarlo en el corazón, porque avivamiento es la presencia personal del Señor ministrando mi vida. Tengo que hacer esa salvedad y darte este concepto, porque a veces cuando vamos a definir indolencia, como su palabra lo indica, y voy a definirlo antes de dar mi diccionario personal, porque siempre saco un concepto mío personal, mira lo que dice la Biblia. Mujeres indolentes, verso 9, levántense, oigan mi voz, hijas confiadas, escuchen mi razón. Ahora, si estuviera hablando la escritura de confianza en Dios, pues el Señor no nos estaría corrigiendo, porque Dios espera que tú tengas confianza en Dios, ¿cierto? De hecho, David va a decir, en Dios confío, en el día en que yo temo, en Dios confío. Y la gran virtud de David, por la cual tiene un corazón conforme al corazón del Señor, es su confianza en Dios. Pero cuando el Señor está exhortando a las mujeres indolentes u hombres indolentes, lo que está diciendo, sí, ustedes tienen mucha confianza, pero no en mí. Tienen confianza en su trabajo, tienen confianza en su cónyuge, no está mal confiar en el cónyuge, tienen confianza en sus finanzas. En el caso de este pueblo, tenía confianza en Egipto. El rey había ido a contratar a Egipto y le había dado dinero a Egipto para que los cuidara. Pero Egipto para nosotros representa poner la confianza en lo que ya sabíamos que ya teníamos, poner la confianza en seguridades humanas. Así que indolencia
Es como solía decir el comercial del banco, su confianza está en el lugar equivocado. Indolencia es poner la confianza en el lugar equivocado. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, ay no, cuando venda esa casa voy a hacer esto, voy a hacer el otro, como la lecherita, ¿cierto? Y por el camino, ¿recuerdas qué le pasó? La leche se derramó. Su confianza estaba en la leche y la leche se derramó. Por eso, nuestra confianza debe ser en la multiforme gracia de Dios. Y aclaro, multiforme gracia de Dios, porque a veces queremos la sanidad a nuestra manera, la prosperidad a nuestra manera, la restauración del hogar a nuestra manera, y cuando no se dan las cosas a nuestra manera, dejamos de confiar en Dios. Y entonces el Señor dice, ¿por qué eres indolente? ¿Por qué eres indolente? ¿Por qué estás confiando en algo que no soy yo? ¿Por qué confías en tu trabajo? Si yo permitiera una gripa, hoy no puedes ir a trabajar. Hoy no te puedes levantar de la cama. ¿Por qué confías en el médico si yo lo puse en tu vida como un instrumento mío? Pero él no tiene la última palabra en tu vida, la tengo yo. Es lo que nos dice papá, ¿cierto? Entonces, definimos indolente como personas reposadas y confiadas y seguras, pero el objeto de su confianza no es Dios. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos guarde y que nos cubra. ¿Dios te quiere reposado y seguro? Sí. ¿Dios te quiere confiado? Sí. Pero no en el hombre, no en las riquezas, sino en Dios. Cuando tenemos problemas jurídicos, tenemos dos abogados. De hecho, yo amo Isaías 32. Lo amo con todo mi corazón. Porque Dios me dijo a mí, yo soy tu juez, yo soy tu legislador y yo soy tu rey. Si necesito crear leyes que te defiendan, yo las creo, porque yo soy tu legislador. Fue una de las palabras que sostuvo mi vida en estos tiempos. Amo mucho esta palabra. Pero ¿qué es indolencia? Voy a decirlo de esta manera que quiero que lo guardes en tus apuntes, porque me tocó mucho y le pido a mi Dios que me guarde a mí de la indolencia, que guarde a ti, nos guarde a todos, porque es interiormente improductivos. Avivamiento es vida interior, pero cuando somos indolentes, nos convertimos interiormente improductivos. Mi hombre interior no está produciendo fruto. Recuerda que dice San Juan 15, os he puesto para que llevéis mucho fruto, pero fruto bueno. Y cuando no llevamos fruto, somos improductivos. Y cuando somos interiormente improductivos, mire, lo voy a decir muy groseramente, somos berriondos para trabajar. La lucha para lo que sea, unos tremendos para hacer dinero. Todo lo que tocamos se convierte en oro como el rey Midas. Pero a la hora de orar, nada. A la hora de ayunar, nada. A la hora de escudriñar las escrituras, nada. Y podemos ganar todo el oro del mundo y perder nuestra alma si somos interiormente improductivos. Y esa es mi definición de indolencia que el Espíritu Santo me dio mientras estudiaba las escrituras. Y le pido a Dios, ahora entiendo, porque Dios nos va encaminando lo que dice Efesios. Porque Efesios y Colosenses dice que hay una sola oración verdadera. Efesios dice que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento. Colosenses dice, oro que Dios les dé sabiduría espiritual. Porque podemos ser muy sabios, pero si nuestra confianza no está en Dios, seremos interiormente improductivos. Voy a darle un ejemplo muy elemental de interiormente improductivo. Que nos arrodillemos a orar y nos quedemos dormidos. Puedo estar ahí de rodillas 2 horas, pero si estaba durmiendo no estaba orando. Y eso fue improductivo. Pero también puedo pasarme 2 horas orando. Señor, el televisor que sea curvo. Señor, que tenga esas plaquetas nuevas que son modernas. Señor. Y puedo pasar 2 horas. Y eso es improductivo. Porque así el Señor me permitiera tener ese televisor, ¿eso en qué cambia mi vida espiritual? Puede que la perjudique si me pongo a ver solo series de Netflix. Puede que me bendiga si escucho predicaciones. Pero aún me pasará todo el día escuchando predicaciones si no leo la palabra, si no me pongo de rodillas a que sea papá mismo el que me hable.
puedo llenar mi mente de conceptos y de conocimiento humano y no espiritual. Entonces sigo siendo interiormente improductivo. Así que indolencia es ser interiormente improductivo. Ahora hay una palabra muy fuerte acá que tengo que dártela porque es una norma y precisamente ayer o antier, hablando en una exhortación fuerte, porque esta es una norma que yo la he visto en la Biblia y aprovecho para contártela. Cuando Dios nos llama la atención, cuando el llamado de atención es, ya no espero más a que cambies, Pepito Pérez, ya no espero más a que cambies, fulanito de tal, Dios empieza una cuenta regresiva. Y te lo puedo probar con muchísimas escrituras, pero que lo quiero probar contigo. Y el año y el tiempo que nos da Dios para cambiar, cuando ya llegó el hasta aquí de Dios, es un año. Dios le dijo a la higuera, ¿recuerda? Que se seque. Y Jesús dijo, déjala aún un año, ¿cierto? Para que dé fruto. Si no da en este año fruto, ahí sí la cortas. Fueron las palabras de Jesús. Primer test. Segundo test. Tiene el sueño Nabucodonosor, ¿cierto? Allí en el libro de Daniel, mandan llamar a todos los sabios. El hombrecito sale con ese domingo 7 de, no les voy a contar el sueño. Porque si les cuento el sueño, ustedes me inventan la respuesta. No, señor. Ustedes me cuentan el sueño y la respuesta. Bueno, eso no lo puede hacer. Hermanos, ¿qué soñé anoche? No, usted no me puede decir eso. Yo sí te puedo decir que soñé anoche, pero tú no me puedes decir yo que soñé anoche. Pues Daniel, con espíritu de ciencia y de sabiduría y de revelación del Espíritu Santo, lo supo. Cuando le cuenta el sueño a Nabucodonosor, el sueño consiste en que él, si no se arrepiente de su soberbia, altivez y altanería de corazón, que es la característica de los babilonios, es el centro del Leviatán, resulta que se va a convertir en una bestia. Va a quedar en 4 paticas, le van a salir uñas, le va a salir pelo y él será una bestia. Realmente es una revelación apocalíptica del anticristo, aprovecho para contárselo, porque no se puede hacer, cuando el Señor va a decir algo malo, dice, es un oso, es un leopardo, recuerda, así describe a las naciones. Pero como el anticristo es tan perverso y tan indescriptible, el Señor que dice, es una bestia. Y entonces voy a hacer la salvedad, toda persona arrogante, soberbia, altiva, que renuncia a no cambiar es eso también. Así que resulta que el hombrecito llama a Daniel y Daniel se queda mudo 1 hora. Casi que toca cogerle así como darle cachetaditas y ¿qué le pasa, Daniel? Y contesta Daniel, el sueño sea para tus enemigos y la revelación para los que te odian. Y entonces ahí sí estaba Nabucodonosor temblando más porque digo, Dios mío, esto está muy duro. Entonces le dice, ese eres tú. Dios te dio esto, Dios te dio lo otro, indolencia total. Y tú nunca dijiste esto lo hizo Dios. Siempre dijiste esto lo hizo Dios. Bueno, él engrandeció a Daniel, dijo, tremendo, pero se le olvidó. Y como los tiempos señalados con el Padre son precisos, y la fecha y la hora, Dios sí la conoce, exactamente el día que se cumplió un año, él se levantó peor de soberbio y altivo que siempre, miró al cielo y dijo, todo esto lo he hecho yo. Y tan pronto lo dijo, cayó al piso y fue por 7 años. Nota, el año para arrepentirse fue 1, la prueba fueron 7 y duró 7 años convertido en 1. Amados, y hablo a la iglesia entendida, este es el año para arrepentirse. Este es el año y te lo voy a probar. Recibirás tu sanidad, te lo voy a probar porque la Biblia lo dice. Recibirás tu prosperidad, te lo voy a probar porque la Biblia lo dice. Pero mira la norma. Ahora, mira la norma. De hecho, no solamente, profeta Jeremías, él entra con un yugo de madera en su cuello y les dice, Nabucodonosor va a venir, Babilonia se va a quedar con Jerusalén, cambiemos, arrepintámonos. Se para un profeta, dice, mentiroso, y parte el yugo y se lo quita. Y dice, así dice Jehová, lo que dice Jeremías es mentira, porque no hay yugo y antes vamos a prosperar. Y grita, y le pega a Jeremías y lo tira al piso. Y Jeremías le dice, antes de un año, tú morirás y esta ciudad será tomada. Y sucedió. Siempre hay tiempo para cambiar, 1 año. Entonces míralo ahora aquí. Verso 10. De aquí a algo más de 1 año, tendré ese espanto. Y yo pienso, amados, que estas son palabras también para Colombia. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios
Porque me imagino que a naciones como Venezuela, profetas les dijeron, mire, no vendan sus principios, no vendan la palabra, no se dejen comprar, mire que lo que va a pasar con la nación es esto. Y sí pasó. Entonces nosotros tenemos que orar, aprovecho para esto, por la nación. Entonces les digo, mire, ustedes están confiadas en sus riquezas, que su esposo les trae toda la casa, que ustedes tienen mercado, que tienen vestido, que tienen dinero, graneros. Mire, eso va a faltar si ustedes no. Pero la buena noticia, y es donde nos vamos a detener en este día, es que dice, hay una sola cosa que puede impedir que todo eso pase. Un avivamiento. Un avivamiento lo impide. Y va a decir, mira, verso 15, ¿hasta qué? Hasta que se derrame el Espíritu Santo. Hasta que se derrame. ¿Sabes qué dice este texto? Que con un avivamiento se impiden todos esos problemas. Ahora mira las consecuencias del avivamiento, porque a veces no me quise detener en las consecuencias de la indolencia, pero te pido que ese verso 9 al 14 lo leas en tu casa y lo estudies y lo medites. En todo lo que pusieron su confianza, todo se perdió. Ay, es que es por mi trabajo, es que yo no puedo ir a culto porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso se perdió. Todo lo que fue puesto por las personas indolentes por encima de Dios, eso se perdió. Pero bendito Dios, hay solución. Y la solución es, hasta que se derrame, mira que dice bellamente, el espíritu de lo alto. Así como lo describe Jesús, lo llama el profeta Isaías. Mira, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en un bosque. Nueva Traducción Viviente dice, mire, sus cosechas darán un fruto impresionante. Habitará el juicio en el desierto. O sea, mira, saldrás del desierto y el campo fértil morará la justicia. Me encanta, es uno de los versículos que más me gusta, dice, el efecto de la justicia será la paz. Porque paz es shalom, ¿recuerda? Y shalom es sanidad física, prosperidad económica, seguridad social y relacional, y es una plenitud de la abundancia de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cierto que sí? Así que esa transformación integral de ser indolentes, es decir, espiritualmente improductivos, se va a cambiar en una bendición y abundancia total cuando seamos espiritualmente productivos. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? Que dejemos de confiar en todas las cosas de este mundo, confiemos en Dios. Todos tenemos excusas, que no, que yo tengo que trabajar, que no, que yo tengo que hacer esto, pero si somos espiritualmente improductivos, de hecho, mira, yo no voy contra el estudio, de hecho yo le pido muchísimo a Dios que todos los hijos sean enseñados por Jehová. Pero si lo único que hacemos es eso y descuidamos a nuestro Dios, todo lo que hagamos sin Él se perderá. Eso es lo que dice Isaías. Pero todo lo que hagamos en Él, mira, unas bendiciones, déjeme mostrarle unas poquitas. Versículo 6 del capítulo 33 de Isaías. Déjeme mostrarle la transformación. Entonces, ¿qué puede cambiar la indolencia? ¿Ser espiritualmente improductivos? Un derramamiento del Espíritu Santo de Dios que lo impregne todo. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Impregnarnos todos. No solamente el espíritu, el alma, el cuerpo, tenemos que ser sanados, pero también la economía, las relaciones, los hogares. Mira lo que dice el verso 6 de Isaías 33. Siguiendo en la concatenación de ideas de lo que el derramamiento del Espíritu va a hacer en una vida, que es que dejemos de ser espiritualmente improductivos y comencemos a ser producto de buen fruto, productores de buen fruto, y demos mucho fruto, dice esto. Voy a leer desde el 5 porque es muy bello. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia, la abundancia de salvación
y el temor de Dios será tu tesoro. Note que esto dice que dejaremos de confiar en las finanzas y no será el oro y la plata y las casas y los autos nuestro tesoro, si nuestro tesoro será el temor de Dios. Porque ¿qué nos quiere decir Dios? No es las finanzas tu solución, tu tesoro tiene que ser Dios. Pero es maravilloso porque mira, es una descripción de la mitad de Isaías 11:2, donde se describen los 7 espíritus de Dios. Y dice, mira, reinará en ese tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo del avivamiento, en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, reinará la sabiduría, reinará la ciencia, reinará la abundancia de salvación y lo más importante para los hombres será el temor de Dios. Eso es avivamiento. Su tesoro. Recuerda que Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces el profeta Isaías dice, tu tesoro tiene que ser Dios. Tu tesoro no puede ser la salud. Gracias a Dios por la salud. Tu tesoro no puede ser las finanzas. Tu tesoro no puede ser la familia. Qué bendición tu familia. Dios guarde a tu familia. Pero tu tesoro tiene que ser Dios. Y el temor de Dios tiene que ser lo más importante. Así que, ¿qué es la consecuencia de un derramamiento del Espíritu Santo? Reinará en tus tiempos. Y nota que me gusta porque dice en tus tiempos. En tus tiempos. Así que, ¿quién va a marcar la diferencia aquí? ¿Dios? No. Tú. Porque si tú y yo dejamos la indolencia, que es ser espiritualmente improductivos, nota que dice, y lo dicen todos los profetas, absolutamente todos, que la forma de empezar a ser productivos es el ayuno. Bendito Dios que nos trajo en este día, porque a todas las listas Dios dice, vístanse de cilicio. Siempre que hay una descripción de vestirse de cilicio es ayuno. Comienza a ser productivo. Y quiero ir más allá, porque no hace una sola descripción de prosperidad económica, porque va a decir cosas impresionantes. Va a terminar diciendo algo maravilloso. Verso 24 del capítulo 33. Y estamos hablando del fruto del avivamiento. ¿Qué va a pasar? Se va a derramar sabiduría. Se va a derramar ciencia. Siempre que la Biblia habla de ciencia, habla de la capacidad con ideas de gloria para crear cosas, empresas, bendiciones. Es que Dios no nos está diciendo, por ser productivo espiritualmente, usted no puede ser productivo económicamente. No. Todo lo contrario. Usted va a ser tan productivo económicamente que usted no va a tener que estar allá 18 horas trabajando, sino que en 4 horas hará lo que haría en 18 horas y entonces usted va a tener tiempo para buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Menos trabajo y mayor productividad porque usted le dedica tiempo a las cosas de Dios. Tremendo, ¿cierto? Pero mira cómo cierra, porque no solamente es ser productivo interiormente en el espíritu y en el alma, también el cuerpo recibirá bendición. Porque mira lo que dice, verso 24, no dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que more en ella le será perdonada su iniquidad. Entonces, si nos dice, ¿y cuál iniquidad es la que habla el Señor aquí? La indolencia. Esa es la iniquidad de que habla el Señor. Indolencia es ser improductivos espiritualmente. ¿Y sabe que también nos ha traído enfermedad? Porque por enfermedad nos toca estar trabajando en una posición que estamos sentados todo el día. Se daña la columna, se maltratan los riñones, todas esas cosas que conoce quien está sentado todo el día. ¿Cierto? Pero por esa improductividad de solo trabajo, y no es que yo no haya valorado las palabras de aquel expresidente que dijo trabajar, trabajar y trabajar, porque considero que sí se debe trabajar. Lo que considero más es que no debe ponerse el trabajo por encima de la productividad espiritual. Y tengo, que es con lo que voy a cerrar en este día para que oremos, que decirte, iglesia, que no te pasa a ti, que nos pasa a veces en nuestras familias y en nuestros amigos y conocidos. Tenemos que dejar de pensar que lo que hago espiritualmente es improductivo, porque si ves cómo Satanás lo volteó, ¿usted va a perder tiempo orando? ¿Y un pastor qué hace? Un pastor no hace nada, ¿cierto? Y un cristiano allá lambiendo ladrillo no hace nada. Y se ha querido. Satanás ha puesto improductividad en lo espiritual cuando improductivo es lo otro.
porque si no está Dios en eso, eso es improductivo. Así que mis amados, el Señor nos está pidiendo que encontremos el equilibrio y se encuentra en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo se acaba la indolencia? En el avivamiento. Porque en el avivamiento le damos a cada cosa su lugar. Sí hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque tampoco me está pidiendo papá que ore 24 horas y mi familia no tenga que comer. Tampoco. Dios no me está pidiendo eso. Dios me está pidiendo que tenga un equilibrio. Y el equilibrio es que yo le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No me está diciendo el Señor que le dé al César lo que es de Dios. Y tengo una preocupación en mi ser muy grande, porque nuestras generaciones quieren darle todo a César y se quedan sin Dios. Y si se quedan sin Dios, lo que viene es la enfermedad. Y cuando la Biblia habla de enfermedad, no está hablando solo de la física, está hablando de la moral en el alma y de la espiritual en el espíritu. Necesitamos levantarnos y nosotros no ser improductivos espiritualmente y que esa productividad espiritual haga que prosperemos tanto que nuestra familia tenga que decir, vea, yo matándome más y ellos prosperan más rápido porque prosperan en Dios. Así que lo que nos está proponiendo Dios es, tendremos menos luchas, menos gastos físicos para poder dedicar más tiempo a lo espiritual. Así que mis amados, se acaba la indolencia. Ahora, no voy a dejar de decirlo porque sería irresponsable de mi parte. Cuando no se acaba la indolencia, vienen esos juicios que son problemas económicos. No vayas a dejar de leer del verso 9 al 14 del capítulo 32, porque necesitamos tener muy claras las dos caras de la moneda. ¿Qué traerá la productividad espiritual? Prosperidad física en el cuerpo, seremos sanados, nadie estará enfermo, porque las iniquidades serán perdonadas. Prosperidad emocional, porque el alma será libertada de la cautividad y seremos verdaderamente libres, como ayunamos 7 ayunos en nuestra serie anterior de ayunos. Nuestro espíritu será productivo y entonces prosperaremos. Vendrá el chalón tan anhelado, pero el chalón tan anhelado que es la total bendición, eso es chalón. Por eso Jesús cuando entraba decía, chalón a vosotros. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Lo dice la tercera carta de Juan. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tengas salud, pero eso es una consecuencia de la prosperidad de tu alma. Y es lo mismo porque Dios no cambia. Es lo mismo que dice Isaías 32. Produzca el derramamiento del Espíritu Santo. Provoca el derramamiento del Espíritu Santo porque no podemos producirlo, pero podemos provocarlo. Su economía, su vida espiritual y su salud física cambiarán. Así que esto es lo que vine a contarles en nuestro concepto de avivamiento. Ayer dijimos el avivamiento es una intervención divina que puede no ser producida, pero puede ser provocada, y estudiamos con Joel cómo a través del ayuno podemos provocarla. Y dijo Dios, comiencen los sacerdotes a ayunar, sean ustedes los padres de familia y las personas adultas las primeras en derramar su corazón como agua en ayuno. Hoy nos dice el Señor, ¿quieren? El avivamiento es el derramamiento del Espíritu Santo que se lleva toda cautividad y viene toda prosperidad. Lo pueden provocar también en ayuno y en oración, dejando la indolencia, dejando de ser improductivos espiritualmente, dejando de pensar que están perdiendo tiempo cuando están ayunando, que están perdiendo tiempo cuando van a culto, que están perdiendo tiempo cuando van a orar, cuando están tomando 2 horas para leer la Biblia. Ayer decía en el grupo de los pastores, un pastor muy conocido de esta época decía, un mecánico, un señor que tiene 6 hijos y trabaja en un almacén, que entra a las 6 de la mañana y sale a las 10 de la noche, diera su vida por tener 1 hora para leer la Biblia. Y muchos creyentes están en su casa y tienen 1 hora para leer la Biblia y pasan esa hora en su celular. Y pasan esa hora viendo una serie. O pasan esa hora hablando con su amiga, echando charla con el amigo, y no tomamos ese tiempo para ser productivos espiritualmente. Así que el llamado que nos hace hoy, iglesia, el Señor a nosotros es, sean productivos espiritualmente y el Espíritu Santo se derramará. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra
con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.